yo celebro cada uno de estos encuentros con colegas, como en el que me encuentro hoy. Me acompaña Adriana Reaño, que es colega y compañera de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía. Un placer contar con ella. Y bueno, lo que les vengo a proponer. Bueno, lo que les vengo a proponer es, en primer lugar, pensar la docencia en clave digital. Es decir, antes de entrar a este título que, bueno, les propuse para trabajar en el encuentro de hoy, que son las estrategias de colaboración como meta y camino en el aprendizaje en línea, me posiciono frente a la docencia en contexto digital. Dentro de las estrategias docentes tiene que ver con la capacidad de generar espacios, ambientes de trabajo, donde, bueno, se puedan compartir e integrar saberes en nuestros estudiantes. Pensar la docencia en clave digital, que hace rato, como de alguna forma comentaba Luis cuando me presentó, los nuevos entornos de aprendizaje. Bueno, claro, nunca me hubiese imaginado, ni desde cuando trabajé en mi tesis doctoral, ni en las investigaciones, que el contexto iba a ser este. Pero bueno, todo hacía pensar que las herramientas tenían que estar ahí, que revisar nuestro rol como docentes tenía que ser un trabajo que debíamos asumir, no importa en qué etapa de nuestra formación nos encuentre este contexto digital, para poder seguir ejerciendo la docencia. Bueno, acá estamos, ¿no? Esto es lo que nos está pasando, la forma de dar clase, la forma de encontrarnos con los estudiantes, con el conocimiento, con nuestros colegas, con los expertos, con nuevas formas de producción de saberes, de estos encuentros en términos de conferencias, webinars y demás, conversatorios, los tenemos acá. Y eso es algo bueno. Bueno, entonces, para continuar vamos a entrar en el tema de la colaboración, ¿no? La colaboración es un concepto que viene circulando hace tiempo en varios espacios sociales. En el educativo es uno de ellos. Y como todo, creo yo que siempre es bueno hacer una pausa para resignificar y otorgarle un contenido, ¿no? Un significante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de colaboración? Digo esto porque a veces circulan conceptos y de tanto circular se vacían de contenido. Además de pensar, bueno, qué significa colaborar en una actividad de aprendizaje y que evidentemente se la vincula con una acción colectiva, una acción entre personas que persiguen un objetivo común, ¿cómo le damos cuerpo justamente a la colaboración en un contexto, una situación de aprendizaje, en un contexto didáctico, en un ambiente especialmente diseñado para que esto suceda? Pasándolo en limpio, de esto que enumeré rápidamente, bueno, evidentemente tiene que haber un objetivo común planteado desde la propuesta pedagógica, qué es lo que ese grupo de personas, de estudiantes tienen que lograr. Puede ser que sea buscar soluciones a una problemática, puede ser que construyan un camino de indagación y resuelvan a través de la investigación algunas cuestiones, puede ser que desarrollen un tema, que analicen un caso, etcétera. Siempre hay una tarea que resolver entre varios integrantes de un grupo, ¿no? De un equipo. Y lo que sí quizás es interesante para detenernos un momento es que cada una de las partes involucradas construye sentido sobre la misma propuesta. Cuando pensaba este encuentro decía, bueno, quizás el ejemplo típico es ese de cuando íbamos a la escuela primaria y teníamos que hacer presentaciones, lecciones en equipo. Entonces, si teníamos que dar, por ejemplo, la Patagonia, bueno, uno preparaba clima, el otro preparaba el tema de la ganadería, la agricultura, los recursos, etcétera. Pero no todos sabían todo, sino su partecita. Entonces, en la colaboración eso se diluye. Sería la propuesta indagar acerca de la Patagonia, por ejemplo, o comprenderla, o generar un proyecto turístico, no sé, de medicina, educativa, lo que fuera. Entonces se descompone esa estructura rígida, ¿no? En una propuesta de colaboración. Esto por un lado.
Por otro, la colaboración es un camino y es la meta en el aprendizaje. Acá, como verán, traté de no escribir mucho, porque estamos un poco necesitados de aire fresco, de árboles, de un bosque, de un camino. Entonces me pareció una buena metáfora para llevarlos, para pensar en lo que es la construcción colectiva en un aprendizaje colaborativo. Esto significa que el objetivo a llegar, supongamos que sea el análisis de un caso, ¿no? Les proponemos el análisis de un caso a nuestros estudiantes a través de un formato que también tenemos que ponerlo a disposición, que puede ser de un Google Doc, que es un formato conocido y transitado, donde ellos discutan, analicen de ese caso, puedan componer con imágenes, puedan después desprender desde ese Google Doc una presentación. Esto ahora enseguida lo vamos a ver con respecto a las herramientas. A lo que voy es que dentro de este camino y este atravesamiento se va aprendiendo. Se va aprendiendo porque propongo una idea que a lo mejor se descarta, otro propone otra idea, un concepto, lo contrasta, bueno, hasta que se va definiendo un modo de resolver ese objetivo común entre los que participan de la colaboración. Y llego al objetivo, pero todo ese camino también es una actividad de aprendizaje en la colaboración. Con lo cual, el docente también debe reconfigurar ese rol, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer en la colaboración el docente? Evidentemente no puede simplemente decir, bueno, una actividad colaborativa. No, la colaboración se enseña, se marca un rumbo hacia donde se quiere llegar, se explicita qué es lo que significa, se hace un diseño, es decir, hay que pensar cómo me estoy imaginando que los estudiantes van a lograr ese objetivo. Y en ese diseño, ¿cuántas etapas le voy a dar? ¿Qué cantidad de participantes? ¿A través de qué herramientas posibles que les voy a proporcionar? Y ahí ya entro entonces en esto de que se facilita, porque les digo cómo hay que hacerlo, también los proveo de una suerte de aplicaciones desde las cuales ellos puedan elegir cuáles favorecen la construcción de esa actividad, y me mantengo cerca, es decir, en ese camino que recién veíamos, el docente guía, una suerte como de GPS pedagógico, no los dejo solos, bueno, ya está la actividad, sino que guardo cierta proximidad para ver cuál es el rumbo que están llevando, si toman un camino equivocado, reconducirlo, proporcionarles nuevas herramientas, contrastar información, etcétera. Y esto también se evalúa, es decir, todo ese proceso es un proceso que necesito poder acompañarlo y evaluarlo como tal, de tal manera que tengo que plantearles, por ejemplo, si les planteo el diseño a través de un blog, bueno, de qué forma en ese blog ellos van narrando el proyecto que están llevando adelante para que yo pueda interceder en la evaluación. Esto lo vamos a ver ahora con otras herramientas. Justamente, ¿no? De aplicaciones se trata. Entonces yo planteo acá hablar de aplicaciones conocidas a desconocidas para el sentido pedagógico. En esto de que se enseña el aprendizaje colaborativo, lo que planteo es, bueno, ¿cuáles son las herramientas que mis estudiantes generalmente utilizan? Bueno, puedo partir de esas. ¿Cuáles son las que yo conozco? Pues yo tengo que diseñar una propuesta, con lo cual necesito una suerte de caja de herramientas profesional, en el sentido de Jenny Lynch, para poder organizar. No tengo que saberlas todas, pero tengo que tener una caja propia que me dé seguridad y que diga, bueno, desde acá parto. Yo planteé estas, ¿no? Para mostrarles con algunos ejemplos en situación didáctica. El Google Drive, Google Doc, realizar murales a través de Padlet, Murally o alguna otra aplicación, Genially, Mentimeter, presentaciones que pueden ser tanto en Google Drive, en Prezi, en PowerPoint, todas son colaborativas. Todas estas herramientas habilitan la posibilidad de trabajo entre varios, de compartirlo e incluso de involucrar al equipo docente.
en esa tarea. Y otras, Spotify, redes sociales. Bueno, vamos a ver, ¿no? De qué se trata esta cuestión. Bueno, acá les armé como una suerte de barrio, de barrio digital le llamo yo, porque si no caemos en esa de todo está en Google, todo está en Internet. Bueno, pero de ese todo, dame una guía, decime por dónde. Bueno, entonces yo les tengo que proporcionar a mis alumnos lo que yo di en llamar el barrio digital. Vamos de lo conocido, vamos atravesando estas calles del barrio y después vas y buscas lo que vos quieras o aportás alguna que yo no te estoy proporcionando. Dentro de ese barrio me quedo con estas, ¿no? Con el Drive, Google Doc, Padlet, Genially, etcétera. Vamos a ver en ejemplos entonces, ¿cómo puede ser? ¿En qué consiste? Bien, Google Drive todos lo conocemos. El Google Drive es como un gran cajón en la nube. En ese cajón en la nube ponemos todo lo que ande suelto por ahí. Podemos poner libros digitales, podemos poner música, podemos poner textos, podemos poner archivos de todo tipo. Tratemos de organizarlo, eso sí, porque este cajón en la nube habilita que vayamos poniendo y cuando se nos ocupa demasiado abrimos otro. Bueno, la cuestión es que puede ser colaborativo. Entre estudiantes pueden armar un Google Drive que oficia como repositorio de una materia, o puede ser ese repositorio porque vamos ahí almacenando material que después vamos a convertir en una única actividad colaborativa para presentar ante los profesores, ¿no? Dentro de ese universo de Google tenemos, bueno, las aplicaciones de ofimática que son realmente muy útiles, muy sencillas y todo se fue poniendo, digamos, para mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que me ofrece más posibilidades de colaboración y de una manera sencilla. La curva de aprendizaje es cada vez más baja, ¿no? Entonces, puedo tener un archivo para compartir. Cuando hablo de un archivo para compartir, no se imaginen un estudiante con otro nada más, ¿no? Puede ser de un grupo entero. ¿Mm? Depende de la cantidad de estudiantes que tengamos, porque, por ejemplo, una experiencia que hice fue con un grupo de 15 estudiantes, fuimos armando entre todos un documento, ¿no? Un único documento con determinadas consignas, pero íbamos trabajando todos y el equipo docente íbamos haciendo y dejando comentarios allí. Bueno, las planillas de Excel son colaborativas, las presentaciones son muy sencillas de realizar y también se pueden compartir. Por ejemplo, con un grupo de estudiantes, al cierre de una determinada unidad, se les dio una misma consigna de trabajo y cada uno trabajó con un autor diferente, pero tenían que explicarlo en 3 diapositivas de una presentación dentro de Google. Ellos lo hicieron, los docentes las unimos todas y quedó una presentación maravillosa de todos los temas y autores trabajados, ¿no? Esto lo hicimos en este contexto virtual y fueron presentando esas 3 diapositivas cada grupo en el encuentro sincrónico de la clase, que como sabemos la clase se compone no solo del encuentro sincrónico, sino de las tareas anteriores, las tareas durante y las tareas después del encuentro, ¿no? Esto digo porque si no, no estamos descubriendo la pólvora, estamos diciendo cómo podemos utilizar esto de manera colaborativa y en este mismo contexto. Otra aplicación muy valiosa que yo he utilizado y que si me alcanza el tiempo les voy a compartir algunas imágenes más, es el Genially. El Genially puede utilizarse de muchas maneras, como todas estas aplicaciones, pero díganme una para poder empezar, que es lo que yo digo siempre. Bueno, a mí me gustó mucho lo de la imagen interactiva, es decir, busco una imagen que condense una temática y sobre esa imagen puedo generar vínculos que me lleven a un audio, que me lleven a otra imagen, que me lleven a una película, a una infografía. Además de las imágenes interactivas, se pueden realizar juegos con el Genially, test que generalmente son buenos para utilizar como autoevaluación, mapas, incluso un CV animado.
todo esto, digamos que se puede generar de manera colaborativa, por grupos lo pueden presentar, como siempre digo, o al mismo grupo. Pero también es importante que los docentes aprendamos a utilizarlo, hagamos ensayos, cosa que quizás no necesitábamos tanto en la clase presencial y de aula tradicional. En cambio, en este contexto tengo que animarme a practicar. Siempre planteo esto en los talleres, ¿no? Hagan un ensayo, busquen algo que no necesariamente sea en el momento de la clase, sino antes, para ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque no significa que el docente tenga que utilizar Genially, utilizar, por ejemplo, esta otra aplicación, el Mentimeter, siempre, sino nuestros estudiantes. Pero para que yo pueda hacer el diseño, para que todo esto surja, necesito conocerlo. El Mentimeter creo que si están acá, seguramente ya lo han utilizado, ¿no? O en el contexto de este webinar o en otros espacios. Pero bueno, a mí me gusta volver a presentarlo desde este lugar. Consultar lo que yo digo, las emociones, ¿no? Porque, bueno, todo esto del encierro, de las clases de otra forma a las que se esperaban, los estudiantes también les generan muchas emociones, emociones contradictorias, altos y bajos, y lo que realmente se necesita es el encuentro con el docente, el encuentro con la asignatura, con el contenido, con el concepto y con los demás. Entonces, un buen ejercicio es, bueno, a ver, ¿qué es lo que te surge a partir de ser estudiante en la virtualidad? Entonces, ustedes pueden abrir un Mentimeter para que ellos escriban 1 a 3 respuestas y después se va armando entre todos una nube temática que pueden compartir. Esto puede ser en el encuentro sincrónico, porque como lo manejan en el celular, ustedes pueden estar en la computadora y al mismo tiempo ellos escriben lo que ustedes les estén preguntando y después lo muestran en una nube. Me parece interesante para los encuentros sincrónicos, para generar un cierre, una apertura, para consultar estado emocional, ideas principales, etcétera. Tiene muchísimas más prestaciones el Mentimeter. Pueden ser que generen gráficos de barras, pueden ser que hagan otro tipo de gráficos de interrogantes, de sondeos, etcétera. Pero también tiene algo, aparte de que puede ser sincrónico y que se usa con el celular, deja un registro. Una de las cosas que está sucediendo en las clases es que muchas veces los estudiantes sienten como que no queda nada, ¿no?, en la clase. Entonces, hacer algún tipo de aplicación, de actividad colaborativa que lleve a un determinado producto que después se ponga en el aula virtual, por ejemplo, deja registro de algo que sucedió en la clase, entre otras cosas. Bueno, ahora vemos esto, ¿no? El Spotify. Bueno, entonces yo lo que les propongo es que una de las ideas es, y si hacemos la playlist del grupo, esto tiene que ver con la cohesión del grupo, con la dimensión de construcción colectiva, con la auditiva, la estética y la musical, como componente también de una clase. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, hablemos una playlist, no sé, de historia 1 o de pedagogía. Todos suben un tema que les gusta y la consigna sería que tienen la playlist propia y que cuando trabajen en esa materia o lean, se pongan la playlist para no sentirse solos. Hay otras, digamos, propuestas didácticas de más alto alcance, que sería, bueno, buscar temas musicales de un determinado periodo histórico, si es que es historia, o que tengan un contenido más específico. Pero si no, con que le demos la dimensión estética o musical también a cualquier clase y de cualquier contenido, va a formar parte de la clase y, insisto, en este contexto donde todo parece que están en solitario, ayuda, ¿no? Ayuda a la parte emocional. Otra cuestión que también puede utilizarse en sentido pedagógico y que es conocido son las redes sociales, ¿no? ¿Por qué no generar un punto de encuentro más, ¿no? Sabemos que tenemos como diferentes caminos para armar
lo que es un ambiente de aprendizaje. Podemos generarlo en un encuentro en Blackboard o en Zoom, en el aula virtual, o si tenemos Google Classroom, o si tenemos una mensajería informativa en WhatsApp. Bueno, son como canales de encuentro con la clase. Otro punto puede ser generar un Instagram de la clase. Es decir, ¿quiénes somos? Bueno, armamos un Instagram de la clase, nos podemos sacar una foto, si queremos, nuestra, podemos sacar una foto de la ventana desde las cuales siempre estoy leyendo para la universidad, imparto. También podemos buscar en las redes sociales personas o científicos o especialistas de renombre en todas las áreas del saber. Generalmente está como más ligado a seguir a un artista, un famoso, porque es músico, porque es deportista. Bueno, pero hay otros, ¿no? Nosotros sabemos que hay otros en las redes. La cuestión es ver de qué forma las podemos, no sé si la palabra es utilizar, pero ambientar, ¿no? Para que también formen un aspecto de colaboración y un ambiente para aprender. Pueden ser a través de Instagram, que podría tener un anclaje institucional, dado que la UAI tiene su Instagram y cada facultad tiene su Instagram. O, por ejemplo, en Twitter, seguir alguno de estos estudiosos o personas que siempre están como debatiendo una temática, y más ahora, es muy interesante volver a conectar a esos autores que para nosotros son base de la ciencia nuestra, ya sea la medicina, el derecho, la educación, el turismo. Bueno, ¿qué están diciendo ahora con respecto a la pandemia? ¿Cómo se reconfigura la esencia de nuestro saber, de nuestro conocimiento específico en este contexto? Entonces, habilitar las redes sociales para generar conocimiento nuevo, para ver cómo se está divulgando y readaptando, es un factor muy valioso y quizás es el momento justo. Incluso les digo más, si se atreven los estudiantes a contactar a algunos de estas personas de las que leímos tanto, escuchamos conferencias, los seguimos en YouTube, muchas veces abren el espacio para hacer encuentros por Zoom con estudiantes universitarios. Entonces, bueno, es un camino que queda abierto y que, bueno, más allá de la pandemia, es muy interesante y valioso para que reconfigure esos espacios desde donde se puede nutrir nuestra materia. Bueno, otra herramienta que me pareció interesante para mostrar en este encuentro tiene que ver con el Book Creator. El Book Creator es un libro digital donde da cuenta de todo un recorrido o un proceso de aprendizaje. Esto que yo les comentaba antes con la imagen del camino, bueno, este es un buen espacio como para dejar secuelas, rastros de ese camino. En el Book Creator podemos poner, si armamos grupos, que ellos hagan un libro de manera colaborativa, que armen un índice o que lo armen de acuerdo clase a clase, a modo de bitácora o portafolio digital, pero quedan registros visuales, auditivos, ellos pueden generar y poner un audio de algo que entendieron, pueden ir a buscar por YouTube una conferencia y también plasmarla en su propio libro, pueden sacarse fotos o armar digitalmente fotos. Es muy sencillo de utilizar y por eso es como que yo les digo, yo lo meto adentro de mi caja de herramientas. Permite otro tipo de construcción del conocimiento. En este contexto, el docente se reconfigura, el estudiante se reconfigura, porque es diferente a lo que era en otro contexto, y el conocimiento se construye de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la información la tenemos más disponible, más allá de que la información sola no es tan sencilla de acceder, sino que hay que llegar a esa información valiosa para la construcción de sentido pedagógico. Se llega a esa información a través de Internet, ¿no? Luego, bueno, se reconfigura y se genera en conocimiento a través de muchas aplicaciones. O sea, estamos aprendiendo con otros cuando trabajamos en un Google Doc o cuando trabajamos en una presentación y debatimos sentido, contenido, etcétera, y además podemos divulgarlo.
que ese es un factor muy importante. Estos libros digitales se pueden compartir y buscar y son fáciles de divulgar en el sentido que lo puedo compartir con la clase entera. Que no necesito estar presente o en el momento sincrónico, sino que en otro momento me puedo leer un libro de los que hicieron mis compañeros. Bueno, yo les fui contando ejemplos y ahora los vamos a visualizar, ¿no? El que les había comentado de Mentimeter, por ejemplo, para el que no lo vio o no la vio, es simplemente entrar en esta página, y nos va a dar un código de acceso, que es el que vamos a compartir con nuestros estudiantes, para que completen una pregunta, por ejemplo, algo que sea interesante de contestar, ¿no? Y que a la vez cada uno va poniendo una pregunta y vamos viendo de manera dinámica cómo se construye esta nube. Como esto es una foto, no lo estamos viendo en este momento, pero practíquenlo en sus casas, que les va a salir. Este es el Google Doc. Bueno, más conocido no puede ser, ¿no? Pero como todo, hay que meterse un poco más. Uno siempre pasa como rápido, corriendo, porque tiene que hacer una entrega o porque tiene que preparar algo. Pero si ustedes se ponen a mirar la cantidad de cosas que pueden hacer desde acá, bueno, son inmensas. Si lo hacen entre los estudiantes, explíquenlo también, ¿no? Es lo que digo, hay que enseñarlo. El Google Doc lo que permite es compartir con las personas que necesitemos que trabajen en el mismo documento. Si no me queda claro algo que puso un compañero, le digo, bueno, mira, la verdad, y le digo a esa persona, le pongo con su correo, no me queda claro, entonces le va a llegar a su correo personal que tiene un comentario acá, en el de webinar 2020. Entonces va a venir a revisarlo y a lo mejor me lo contesta. También puedo insertar desde acá, no lo tengo ahora activo, pero pueden insertar imágenes que estén disponibles en la web, disponibles en la computadora, puedo ir a buscarlas a otro lado, me puedo sacar la foto, puedo poner una parte de una película que figure en YouTube, todo sin salir de casa, digamos, sin salir del Google Doc. Y armé una propuesta, un trabajo práctico súper interesante, les estoy dando pie para que lo hagan de manera colaborativa y queda condensado también, si quiero, puedo generar yo también la posibilidad de ir contestando, de manera que voy evaluando, corrigiendo desde el mismo documento. Bien, esta es una imagen también que armé, después se las voy a facilitar, acerca de la evaluación. Me interesaba, con un grupo de docentes universitarios, sobre esta plantilla, esta imagen interactiva, íbamos haciendo clic y nos iba develando, bueno, cuestiones básicas del proceso de evaluación, ¿no? Que dice si es aprendizaje o nota. Simplemente para que nos quede una imagen de todo esto que yo estoy comentando, ¿no? Del Genially. Este es el Book Creator. Entonces, por ejemplo, este es un diseño. También son trabajos, digamos, de autoría, porque uno hace una propuesta, pero lo que recibe son todas diferentes, porque justamente se construye no sobre la base de que todos tienen que contestar lo mismo. Además, acá está presente, por ejemplo, a ver, acá hay como una nube de temas que esta alumna, que es docente universitaria, propuso, pero también se involucró ella, hizo una filmación. También buscó material más allá de la cátedra, cuestiones que encontró en la web. Y bueno, esto que hicieron acá era un marco selfie, es decir, ¿cómo sería la foto de una evaluación innovadora? La construyeron y sacaron la foto. Claro, estábamos ahí, ¿no? Pero se puede hacer también. Es decir, si ustedes les proponen, hagan un marco selfie de lo que es, ¿no? La seguridad vial, digo cualquier cosa, un ejemplo, también lo podrían lograr. Lo estoy mostrando para dar cuenta de los múltiples alfabetismos, ¿sí? Esto es un libro, este tiene como 15 páginas, ¿eh? Yo solamente abrí estas dos. Acá hay otro ejemplo de Book Creator, donde, bueno, hacen una infografía, introducen también una conferencia que encontraron en la web que es pertinente para la temática, y bueno, fotos. Este es un material diseñado por docentes de la UAI para, bueno, para tomar en cuenta como un repositorio visual y gráfico de lo que significa el currículum en Argentina.
Entonces, los estudiantes, a modo de, bueno, motivación, de encuentro, dar cuenta de lo que esto significa. Bueno, acá hay otro ejemplo más. Bueno, y ahora les hago la pregunta, ¿no? Ahora que conocieron tantas posibilidades, ¿cuál será su próxima actividad didáctica? ¿Una de estructura individual cerrada o una colaborativa? Y mientras están pensando la respuesta, les dejo algunos materiales que tienen pistas para diseñar prácticas colaborativas. Bueno, mi libro que se llama Enseñar con tecnologías, transitar las TIC hasta alcanzar las TAC, son las tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas digitales y las TAC, cuando esas herramientas las ubico en un contexto didáctico a los fines del aprendizaje y al conocimiento. Más resumido imposible, pero bueno. El otro es de Elena Cano, una colega, que si bien habla de evaluación, cuando termina cada capítulo lo atraviesa con una herramienta digital para poder evaluar. Estos son artículos para repensar el rol docente y las recetas. Dos recetas muy buenas, muchos elementos y aplicaciones, que si bien en educación, como en todo, ¿no? No hay recetas, necesitamos ingredientes y que nos ayuden un poco con esa cuestión. Bueno, una vez dicho esto, los invito entonces, junto con Adriana, a ver si pueden compartir alguna actividad colaborativa que hayan realizado, ver por qué funcionó, qué componentes tiene, o hagan dudas, preguntas, reflexiones en voz alta o sugerencias para seguir construyendo. Bueno, muchas gracias. Súper interesante, Silvina, muchas gracias, muchísimas gracias. Creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Todos los docentes, cuando empezamos a ver recursos, acá muchos fueron comentando que empezamos a googlear automáticamente, ¿no? Escuchamos un recurso y lo googleamos, empezamos al minuto a investigar, es algo complejo también, ¿no? Teníamos algunas preguntas, una de ellas es de Elvio, que dejaba esta idea que retomó Luis Franchi, ¿no? De hacer un repositorio de tutoriales de cada aplicación mencionada en las clases. Eso es algo que Luis dijo que ya están un poco en camino, pero me parecía importante retomar esto, ¿no? De pensar cómo hacer la elección para usar una aplicación en una clase, Silvina. ¿Qué te parece a vos? Bueno, gracias por los comentarios. Volviendo a lo que decía Elvio y que Luis también le comentó, hay algo ya en camino, ¿no? Un Padlet que tiene varios tutoriales de esos que nos puedan servir, ¿no? De la vicerrectoría académica me refiero, y eso se puede compartir. Con respecto al criterio para la elección, bueno, hay algunos criterios importantes. Primero, tomar en cuenta que lo pedagógico antecede lo tecnológico. Primero tengo que tomar en cuenta qué es lo que quiero proponer, a dónde quiero llegar, qué grupo tengo, cuántos son, cómo los voy a dividir. Y en función de eso va a salir, bueno, a mí, no sé, me gustaría hacer un diario. Bueno, busco aplicaciones que me lleven a hacer un diario digital. O, bueno, me encantaría hacer un folleto que forme parte de una propuesta turística donde tenga varios componentes. Bueno, el Genially a lo mejor te habilita para hacer todo eso, pero siempre considerar que primero tengo que tener el proyecto pedagógico, y del proyecto pedagógico naturalmente me voy a ir aproximando a esas aplicaciones que puedan dar cuenta de cómo resolverlo. El otro criterio es el que planteé anteriormente, de lo conocido a lo desconocido. Bueno, a ver, empiezo con esto que lo conozco, y si veo que realmente no tiene el potencial necesario, voy a buscar otros, que los tenemos, ¿no? O sea, con solo hacer unas búsquedas un poquito acotadas vamos a encontrar material. Sí, de hecho estaba viendo cómo muchos de los compañeros docentes están colocando, ¿no? Anabela comentaba que en nutrición estaban utilizando un PowerPoint colaborativo, pero que de todas formas con estas herramientas que vos estás mostrando se le abre todo un nuevo abanico.
lo mismo que Roxana Centurión, que ya estaba utilizando Geniality, y el muro de Padlet también. Me parece que de a poquito todos empezamos como a buscar. Hugo Salís menciona esto, ¿no? De que él tiene la experiencia de usar Kahoot en las clases y Sí. que ese resultado lo comparte en Instagram, todos se motivan mucho, lo uso para feedback y repaso o cierre de la clase, me parece buenísimo, ¿no? Poder combinar las herramientas. Sí, por eso yo digo que es como que tenemos un ecosistema digital y vamos, bueno, armando la clase en función de diferentes espacios y aplicaciones que contribuyen al espacio y a la tarea, ¿no? Por eso digo, no es solo Instagram o el Genial, sino decir, bueno, por ahí esto que estamos contando, ¿no? Que están comentando de, bueno, para qué lo utilizan y que realmente también es motivador, es interesante, es acorde al contexto, a estos tiempos y bueno, y que convoca bueno, a nuevas actividades en la universidad, ¿no? Que parecía que tenían que ver con otras cuestiones. Sí, y qué interesante es que dentro del ámbito universitario haya un espacio propiamente dicho para generar el vínculo, generar la cooperación entre los pares, que son competencias necesarias para todos los mercados laborales, ¿no? Me parece algo. Sí, y además que por ahí es algo que siempre permaneció un poco oculto en las clases presenciales, pero ¿cuánta gente conocemos que te dice que terminó la carrera porque tenía un buen grupo de estudio y porque el grupo lo llevó adelante y que por ahí uno tiraba una vez y el otro tiraba otra? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que en las clases, digamos, no presenciales, virtuales, eso siga existiendo? Entonces, digamos que forma parte, es un componente en este momento que quizás en otro fluía un poco más naturalmente, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante abrir el espacio para que eso ocurra. ¿Mm? Sí, así es. Bueno, hay muchas felicitaciones y caritas contentas. Anabela Ay, qué también. bueno, no las estoy viendo ahora. Yo te las cuento, no hay problema. Dale, dale. Bueno, me alegro Vicenta de nos, eso, nos, está bueno. nos acerca una experiencia que tiene que ver Sí. con la utilización del Padlet colaborativo, como esta herramienta colaborativa. Se plantea una ejercitación proyectual en vertical, es de arquitectura, Vicenta, así que es algo bien Ah, complejo. wow. En vertical de segundo a quinto año, un programa arquitectónica en 4 geografías diferentes. Cada nivel planteó su propio Padlet y el martes pasado hicimos una reunión con todos los alumnos de la carrera en Zoom y compartimos un Padlet común con los mejores trabajos de cada nivel. Bueno, me parece maravilloso, ¿no? Hacer algo transversal, excelente. Realmente, Sí, claro, y ahí, bueno, claro. fantástico, fantástico, y además ahí está integrando Griselda, bueno, el espacio sincrónico, que es lo que yo decía, desde el espacio sincrónico, bueno, compartir otro tipo de herramientas o dar el espacio para que ellos presenten, ¿no? Esto de que hablamos de la clase invertida, del lugar del estudiante, de pensar en lo que tienen que hacer los estudiantes, no el docente, tiene que ver Ujú. con esto, ¿no? Con, bueno, abrir el espacio para decir, bueno, a través de un Padlet se van a presentar los proyectos, cada uno hace como el comentario, la defensa de su propuesta, bueno, y están todos como reunidos en función de eso. Así que bien por Sumo Griselda. un poco la mirada de estudiantes. Yo soy docente también en una cátedra de primer año y uno de los contenidos que damos al principio es aprendizaje colaborativo, justamente, y les propusimos esto, armar un PowerPoint de forma cooperativa y después algunas resonancias que sean individuales, como para saber cómo se habían organizado, y estaban todos impactados de generar un trabajo con personas que no conocían, ¿no? Y de repente hay algunos grupos se armaron un Zoom por separado y luego fueron al insumo grupal y después, bueno, cada uno y otros armaron un WhatsApp y otros solamente por mail y uno ve la prioridad en lo que tiene que ver con la organización, pero principalmente el impacto que generó en los estudiantes y el asombro de empezar a hablarse con el compañero que hasta el momento no estaba sucediendo.
súper interesante. Claro, claro. Acá también Marcela Trapé nos habla un poco de lo importante que considera el grupo colaborativo. Roxana Centurión también suma que lo utilizaron para colgar producciones, estimo que el Padlet, y luego en el encuentro lo comentamos y aportamos ideas. Esto es algo súper sencillo además, el Padlet, y es algo que une mucho las producciones. Ujú. Muy Eh, interesante. Sí, aparte que esto que digo, bueno, los docentes tenemos que aprender a, bueno, hacer producciones como material didáctico que pueda ser interactivo, que podamos mostrar, pero también dejar espacio para que los estudiantes puedan hacer este tipo de producciones y a lo mejor en los encuentros sincrónicos dar cuenta de eso. O lo que yo planteaba, ¿no? Decir, bueno, armen cada uno diapositivas sobre una temática, en fin, eso cada docente irá viendo qué es lo que puede cuadrar, pero que todos sientan que su aporte sirvió para construir una unidad, un bloque temático, un proyecto, ¿no? Bueno, acá sí estoy leyendo herramientas justas de acuerdo a cada asignatura. A cada asignatura y a cada parte, ¿no? De la asignatura, cuál es el objetivo, ¿m? Porque bueno, en esto que yo les comentaba, este seminario de evaluación, eran docentes universitarios de todas las carreras, no solo de educación, sino como ustedes están dando clase, ¿no? Entonces había, bueno, gente de enfermería, gente de medicina, de educación física, y todos fueron construyendo algunas actividades en función de su propio contenido, de su propia disciplina, ¿no? Desde luego. Sí. Dependiendo también el grupo, ¿no? Como decías vos antes, eso no perder ese norte, me parece súper importante. Sí, aparte los grupos tienen que ver con la cantidad de personas, pero también tienen que ver con rasgos de esas personas. Hay grupos que por ahí son 25, que es un grupo ideal, pero que son súper activos, y otros que pueden ser 25 y que no lo son. Entonces tenemos que generar actividades como para que se empiecen a relacionar, hacer propuestas y demás. Tampoco es cuestión de hacer una galería de aplicaciones una tras de la otra, ¿no? De todo, digamos, como que en su justa medida y sobre todo en su justo sentido, que contribuya a una propuesta. Yo les puedo mostrar, si quieren, por acá, en el enlace. Sí, Sí, Silvina, yo quería preguntarte exactamente sobre esto que acabas de mencionar, porque como docente, yo soy docente en 2 universidades más, aparte de la UAI, lo que me ocurre es que cuando tengo que elegir aplicaciones me siento tentado de elegir un sinnúmero de aplicaciones diferentes y hacer un spread sobre todas las aplicaciones habidas y por haber para poder ponerme a la altura de mis jóvenes alumnos y demostrarles que manejo y domino la tecnología como ellos. Pero reflexionando sobre esto, yo sé que para todos, incluso para los nativos informáticos, es un esfuerzo adaptarse a una nueva tecnología, a un nuevo entorno, a un nuevo software. ¿Cuál podría ser un tip como para encontrar un punto de equilibrio en qué tipo de software tenemos que elegir o de aplicaciones para que la cuestión sea amena, efectiva y que no sea ya te digo, como el pavo real, uno despliega todas las plumas mostrando todo lo que sabe? Sí. Mira, hay una metáfora que me gusta a mí cuando me vienen y dicen, bueno, necesito una aplicación para esto, digo, no, a ver, yo no soy una máquina expendedora de aplicaciones, no nos convirtamos en eso, porque es mucho más que eso enseñar, ¿no? Entonces, está bien interiorizarse y está bien probar y decir, uy, qué bueno, Kahoot, qué bueno, me encantó, lo voy a hacer, uy, pude elaborar un código QR espectacular, bueno, en una nube de temas, pero todo eso vayámoslo armando en nuestra caja de herramientas y después vamos a ver en qué situación y en qué contexto podemos ir sacando de esa caja de herramientas la que necesitamos para este grupo y para hacer esto. Porque lo que vos dijiste, si bien son jóvenes, digamos, que crecen en la cultura digital, yo por eso dije de las aplicaciones conocidas a las conocidas en sentido pedagógico,
porque el tránsito no es inmediato, no es porque tengamos gente de 20 años en las clases, implica que saben cómo hacer, bueno, un Instagram del grupo, ¿no? Con un sentido pedagógico y disciplinar, de nuestra disciplina, cómo armarlo, cómo, bueno, seguir en Twitter, cómo contactar con un experto o un especialista. Todas esas son competencias digitales, de ciudadanía digital y de ser estudiantes digitales, pero en contexto y se enseñan realmente. Porque si no caemos en esa tentación, hay cosas que sí, están automatizadas y son fantásticas y las hacen bárbaro y a veces uno puede preguntar, ¿alguien sabe cómo, bueno, dónde puedo encontrar una aplicación sencilla para editar un video de menos de 1 minuto? Y bueno, probablemente lo tengas. O las historias de Instagram que la van a hacer re bien, mucho mejor que yo, que vos, que un montón de gente. Pero eso no significa que no contribuya de manera directa a nuestra materia y a un proyecto didáctico, pedagógico, ¿no? Todo eso hay que ir acompañándolo. La edad sola, ni para arriba ni para abajo es garantía de nada, en ningún sentido. Digo, ni para arriba ni porque seas muy grande, ni para abajo porque seas muy joven. Eso quise decir. Y algo más te digo, la curva de aprendizaje, que lo había anotado acá. Hay aplicaciones que son fantásticas, pero que requieren 3 meses para poder utilizarlas como corresponde. Esas las tenemos que descartar, porque no estamos en ese momento. Estamos en un momento de encontrar, bueno, herramientas que contribuyan, pero de una manera más sencilla. Eso sí, muchas veces la gente más joven tiene más tiempo y entonces puede explorar un poco más, ¿no? Las aplicaciones. Pero bueno, en la UAI tenemos de todo, porque tenemos gente que tiene 20 años, pero tenemos gente que tiene 35, 40, que está casada, que tiene hijos, y no es todo tan lineal, ¿no? Ni tan uniformizado con respecto a lo que saben y lo que no saben. Hay que preguntarlo, hay que investigarlo. Otra cosa que yo a veces, sí, te termino esta idea, propongo, es hacer un diagnóstico. Es decir, preguntar, o sea, o armar un diagnóstico con el Google Form, algo sencillo, que me dé idea de dónde estoy parada, qué es lo que saben y qué es lo que no saben. Desde entrar a un aula virtual, hacer una búsqueda, a, bueno, cuáles son las aplicaciones más conocidas o de uso cotidiano, y bueno, y en función de eso me manejo, ¿no? Bien, sí, pensaba en eso a partir de un comentario que hace Sonia Sosa, que comenta que le dio a los alumnos la consigna de hacer un podcast con una entrevista y tuvieron que sintetizar las ideas principales en Mentimeter. Mirá lo que comenta, le di unos días para ingresar y mañana hacemos la puesta en común con la nube de color que se está armando. Y esto de veremos cómo resulta, ¿no? De lo incierto, de cómo podrán hacerlo, cómo serán los resultados. Bueno, todo el panorama es incierto, por supuesto, no solamente el de las clases y los trabajos, pero es interesante empezar a trabajar de forma colaborativa con distintas plataformas para, bueno, para atravesar esa incertidumbre también. Sí, y además el podcast es algo que, bueno, se está trabajando justo en este momento porque es algo que se puede lograr de manera colaborativa. Los estudiantes no están juntos, está cada uno en su casa, pero pueden armar, bueno, no sé exactamente la asignatura de Sonia, pero generalmente, bueno, tienen que armar primero un trabajo, digamos, que tenga un guión. Pueden entrevistar a alguien a través de ese guión, pueden contextualizarlo, insisto en esto porque es un momento muy rico para preguntar a cada entrevistado cómo se reconfigura su labor profesional a partir de este contexto y se puede distribuir. Entonces son algunos elementos que el podcast está favoreciendo y de hecho hay muchas revistas digitales como Anfibia, por ejemplo, que trabajan con podcast. Entonces, bueno, me parece un recurso valioso para actividades colaborativas, colaborativas en este contexto de pandemia, porque se puede divulgar y porque genera, digamos, una constelación de actividades alrededor de ella, que tiene que ver con la investigación, con la escritura, con la capacidad de hacer preguntas que no fueron dichas ya,
que ya no están en los textos de los autores o de los entrevistados, ¿no? Entonces, bueno, son toda una serie de competencias que se ponen en juego. Así que, bueno, sí, muy interesante la propuesta. Sería bueno si Sí, me contás, Sonia, de qué materia es. bueno, ahora cuando escriba Ahí está. antropología. Sí, antropología, buenísimo. Sí, también Excelente. dice capacidad de sintetizar, claro, exactamente, porque forma parte de una competencia profesional actual, no tenemos todo el tiempo para hacer las actividades, necesitamos un tiempo de duración de la propuesta que les demos, y bueno, un momento para la entrega, etcétera. Claro, y además el ensayo. ¿Mm? Sí, sabés que había una pregunta que quedó bien arriba, que es de Gastón D'Angelo, que dice, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Ah, Aprovecho para hacerlo. sí, bueno, mi libro se puede encontrar en... Es tu momento de No, fama. no, para nada. No, lo pueden comprar evidentemente por Mercado Libre, por todas esas librerías digitales, y si no, yo lo puse disponible en mi página web, debo decir eso, porque uno nunca gana con los libros, lo que gana es compartir Qué lo que bueno, escribió. qué bueno, qué bueno. Acá tenemos un aporte de Laura Petrelli, que es una genia profesora de inglés, que Sí. dice qué importante es no perder de vista el espacio que el docente debe ceder, porque la colaboración se construye a diario, modelizando y planificando para el desarrollo de las habilidades cognitivas. Los recursos tecnológicos nos ayudan. Sí, tal cual, Laura, porque, bueno, si sos de inglés, sos una de las pioneras en la cuestión de la tecnología educativa, porque los especialistas siempre reconocemos en los docentes de idioma como aquellos que primero fueron en búsqueda de diversos materiales, ¿no? Y ahora más que nunca disponibles, ¿no? Las películas que están en idiomas originales, revistas, etcétera. Y todo merece, claro, por eso yo decía, esto se planifica, se diseña, no es que nosotros decimos, bueno, busquen o hagan, no, tenemos que decir de qué forma, y más ahora, la consigna en el espacio virtual tiene que ser muy, pero muy clara. Tenemos que decir qué es lo que queremos, cómo lo queremos, quiénes lo tienen que hacer, dónde lo tienen Ujú. que dejar, en qué fecha, porque no estamos nosotros en la clase para contestar cada una de esas preguntas. Entonces, más que nunca tenemos que volver a leer esas consignas que a lo mejor las dábamos en la clase presencial, pero que ahora son la mitad específicas de lo que necesitamos, porque si no después van a venir todas las preguntas, ¿no? Y con respecto también a lo que dice Laura, de que los recursos nos ayudan, es algo que yo también señalo siempre. En la última vez, bueno, que estuve en la Feria del Libro, que lamentablemente este año no se pudo hacer, también me preguntaron algo con la cuestión de si mejora o no mejora la tecnología, y yo creo que el buen docente se ve mejorado y potenciado con herramientas digitales, pero las herramientas digitales no crean a un buen docente, porque son muchos más los recursos que tenemos que tener para poder dar clase. ¿Mm? Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Quizás Andrea quiere hacer una consulta, ¿no? ¿Puede ser, Andrea Garau? Sí, yo levanté la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenísimo. Bueno, ¿Cómo estás? antes de Hola. todo, saludarte, Silvina. Ingresé unos minutos que ya habías comenzado. Agradecerte muchísimo tu presentación, sumamente claro, y por supuesto también agradecer a todo el espacio colaborativo conformado por todos los profesores, más de 100, que nos están acompañando en este encuentro, tratando de hacer más comprensible y más interpretable este fenómeno que nos acompaña, nos atraviesa y seguramente nos desafía día a día para lograr mejores resultados, ¿no? Me gustaría, antes de dejar abierta alguna pregunta más, para que entre todos podamos, digamos, incursionar también en la relación entre colaboración y evaluación,
pero me gustaría puntuar algunas cuestiones que Silvina muy bien has planteado y me parece que para el contexto institucional de la UAI son muy relevantes. En primer lugar, que nos quedemos con la idea fundante de que la colaboración es tan importante porque abona la dimensión social del aprendizaje. Y este es un aspecto que para la UAI es absolutamente determinante, porque no hay formación integral que no sea comprendiendo las múltiples dimensiones que atraviesan a la persona. Y ya está muy evidenciado, ¿no es cierto?, que la potencialidad del aprendizaje requiere y necesita de una ambientación que genere un bienestar para que el sujeto pueda afrontar con todos los requerimientos la tarea cognitiva que se le impone, ¿verdad? Y más en un contexto, como también han dicho aquí, que de golpe no ha sido elegido por el estudiante, ¿no? Estamos acompañando trayectorias educativas, tratando de generar propuestas de interés, incentivos, que sean motivadoras, que guarden la equidad y que permitan también garantizar la accesibilidad de los estudiantes a todos los recursos que nosotros armamos, ¿no? Entonces me parece muy importante visualizar a las estrategias y herramientas de colaboración desde la perspectiva de cuánto más podemos lograr en relación al compromiso y la implicación afectiva o emocional de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y me parece que todas estas herramientas, obviamente, de acuerdo a un análisis crítico que haga cada profesor, verá cuál es pertinente a su grupo de estudiantes, al perfil de estudiantes que tenemos, ¿no es cierto?, al diagnóstico del grupo clase, en fin. Segunda cuestión, siempre tener en cuenta que la intencionalidad pedagógica es lo determinante, ¿verdad? Es decir, qué queremos generar, qué queremos lograr, qué resultados esperamos lograr. Y allí, a partir de eso, encontrar la herramienta que con mucha genialidad vos nos has acercado unas cuantas y seguramente todos hemos escuchado algunas otras que no sabemos muy bien todavía cómo utilizar, ¿no? Se habla mucho de los portfolios digitales también. Me parece que son ámbitos tecnológicos que nos permiten enriquecer la interacción. La segunda cuestión es también focalizarnos en la potencialidad respecto de los aprendizajes que genera la colaboración, ¿no? Todos sabemos que el aprendizaje individual tiene ciertas características, pero la necesidad de interactuar con otros necesariamente genera un enriquecimiento de las representaciones que nosotros tenemos como aprendices. Entonces no olvidemos esto, de que todas estas herramientas pueden ser magníficas para generar una buena ambientación, para generar lazos sociales y afectivos, para prepararnos bien para el afrontamiento de la tarea del aprendizaje, pero además de todo esto hay un plus cognitivo que es increíble y es cuánto más perdurable y profundo es el aprendizaje cuando viene a partir de una interacción o de una colaboración o una cooperación con otros. Y me parece que esto es lo genial de estas herramientas, ¿no? Hasta la más sencilla como un Google Doc, donde a través de un documento podemos desarrollar habilidades de escritura en la que todos nos enriquecemos en la medida que nos leemos y nos complementamos y seguimos incorporando ideas a partir de la confrontación saludable con los otros, ¿no? Y esto me parece que como potencialidad cognitiva le da un peso realmente muy determinante también a la colaboración. Y por último, bueno, no, anteúltimo porque había anotado otra idea, me parece también que es importante trabajar con el estudiante la apropiación del sentido que tienen estas estrategias. Porque he leído en recientes encuestas a algunos estudiantes, en especial de primer año, que visualizan el esfuerzo de reunirse en grupo o en hacer alguna tarea con otros con cierto pesar. Y esto también te lo dejo, Silvina, vos como pregunta, ¿no? Porque no sé si es un pesar por el esfuerzo de aprender o aprender una herramienta o demás, pero me parece que es importante también trabajar con los estudiantes esto, ¿no? Es decir, que ellos se comprometan también a partir del conocimiento de que trabajar con otros es para trabajar mejor y para poder aprender mejor y más consistente también, ¿no? Y no es ese esfuerzo de decir, uy, ahora el profesor quiere que hagamos en grupo esta actividad, o que no
noté a veces cierto pesar en las opiniones que empezamos a recoger a partir de navegar este espacio medio obligado. Y por último, la última cuestión que quería que tal vez en estos últimos minutos pensáramos en qué nos pasa cuando pensamos en colaboración y evaluación, ¿no? Es decir, ¿es posible la evaluación cooperativa? ¿Tiene sentido? ¿Las tecnologías nos ayudan? ¿Tiene impacto como residuo cognitivo trabajar en una instancia de evaluación? O, por ejemplo, participar en la evaluación entre pares, cuando todos debemos leernos, no sé, en parejas o en tríos y después hacer apreciaciones sobre la producción de los otros. Nada, me quedo pensando en esto. Me parece que estamos todavía muy en pañales en relación a pensar la pareja, colaboración y evaluación, y me parece que las tecnologías medio que nos empujan a afrontarlo de alguna manera. Bueno, nada, te dejo, Silvina, la palabra. Bueno, genial, Andrea, todo el punteo de tu participación. Voy a empezar por lo último, ¿no? Por ahí, que tiene que ver con los estudiantes, esto de que, bueno, tenemos que enseñarles a los estudiantes a ser estudiantes en la virtualidad. Que, bueno, que estudiar implica estar en momentos presenciales y no presenciales. Además, también esto, ¿no? De que estar en relación es un aprendizaje en realidad más sencillo. Pero bueno, hay que abrir ese camino, ¿no? Hay que hacer como un espacio justamente por lo que vos también comentabas antes, ¿no? La dimensión social. Si le dimos un espacio a la dimensión social, si se conocen, bueno, entonces eso facilita el encuentro con propuestas, ¿no? Porque hay que elaborar consignas para el encuentro. O sea, si entre dos que van a después continuar trabajando, elaboran un póster o generan esto que yo hablo mucho de las ventanas, debe ser por el encierro, ¿no? Pero bueno, que se compartan ventanas desde donde están mirando en ese momento algo. Bueno, todas esas acciones llevan a que, llegada la propuesta concreta, sea todo más sencillo, ¿no? Bueno, no se pueden tomar un café o tomar un mate para trabajar en algo para una materia de la universidad, pero sí hay otras cosas que se pueden hacer y que realmente están a la mano, ni siquiera tienen que ser sincrónicas. Y por otra parte, lo que vos decís, ya desde el punto más académico y profesional, todas las ventajas que tiene esto que yo hablaba desde, bueno, por ejemplo, el ejemplo del Google Doc. Yo quiero escribir de una forma, pero hay otro que me dice, no, mirá, ese no es un lenguaje académico, tenés que perfilarlo de esta forma. Bueno, aprendí eso. No, mirá, este autor, fíjate que en el 2012 se desdijo, no plantea tal otra cosa. Bueno, siempre hay aprendizaje en la construcción colaborativa. Hay gente con la que uno se lleva mejor que otra, y sí, desde luego, somos personas y somos adultos, y bueno, esto sucede. Pero todas esas cosas yo creo que hay que darles un espacio en la propuesta para que esto suceda, porque no es espontáneo. O sea, poder plantear las ventajas de esta cuestión, ¿no? Y de cómo suma el parecer del otro y la lectura de mi trabajo por parte de un compañero o una compañera que me haga una devolución. A veces me afianza y otras veces me hace dudar para poder reorganizar la propuesta. Con respecto a la evaluación, ¿no? De manera colaborativa, creo que las herramientas digitales nos dan algo que tiene que ver con la transparencia. Es decir, nosotros podemos ver cuál es el proceso llevado adelante, e incluso si nos ponemos así más en persecutorios de ver qué hizo cada uno, que es lo que siempre nos pasa cuando hay una producción, lo podemos ver. Incluso en el Google Doc vos podés poner los últimos comentarios o aportes y ahí te dice qué puso cada persona, ¿no? Las plataformas nos dicen quién entró y quién no entró. O sea que eso
lo hace más transparente ese proceso de trabajo colaborativo. Eso nos da herramientas, ¿no? Y después la otra cuestión es que tenemos que desmitificar que evaluar es un examen, ¿no? Esto de la evaluación, entenderla como un proceso donde vamos recogiendo evidencias del trabajo y donde nuestros estudiantes también recogen las propias evidencias por señalamientos del equipo docente y por señalamiento de sus compañeros, como la propuesta del proyecto en Padlet, y que el resto vaya haciendo aportes, ¿no? Entonces, todas las situaciones de evaluación pueden ser una evaluación de aprendizaje más. Y no necesariamente, bueno, asimilar la evaluación con la acreditación. Por ahí, hace años que algunos ya venimos trabajando con esto, pero persiste esa idea, y no solo en los docentes, ¿no?, sino también en los estudiantes. Por eso también hablé yo de lo de dejar de evidencia, de nos encontramos, dejamos una evidencia, como para que esa evidencia a lo mejor puede formar parte de un portfolio digital o de un libro digital. Pasó algo, se hizo algo, no es que porque es virtual no pasó nada, ¿no? Entonces, esto también hay que explicitarlo a mi criterio, ¿no? Que se pueden evaluar de otras formas, que un foro y una participación calificada en un foro nos da elementos a los docentes para ver si realmente hubo comprensión, hubo aprendizaje, incorporación de vocabulario específico, etcétera. Pero bueno, eso tenemos que hacerlo en otro webinar, me parece, Andrea. Muy bien, muchas gracias por tu devolución. Bueno, no sé si algún profesor o profesora quiere mencionar algo más. Cedo la palabra a los conductores. Bueno, si no hay ninguna intervención más, recuerden que si lo desean pueden abrir el micrófono, pero si no hay ninguna intervención más, yo quiero agradecerles a todos la participación, recordarles que lo que ya mencioné por el chat, el material va a estar disponible dentro de 72 a 96 horas hábiles. Les vamos a hacer llegar un mail donde va a estar tanto el video con toda todo el webinar, más la presentación de la doctora Casablancas, más el certificado digital de asistencia. Y ahora sí, Silvina, te dejo 5 minutos para que hagas un cierre y después ya damos por terminado el seminario. Gracias. No, bueno, a vos, Luis, al espacio, a todos los que están haciendo comentarios, compartir, creo que es lo más importante. Acá quedaron dando vuelta un montón de experiencias, cosas valiosas, nuevos interrogantes. Bueno, de eso se trata, ¿no? De decir, uy, qué bueno esto, pero ahora quiero ver cómo lo reconvierto para mi materia. Y yo les presenté el barrio digital, o sea, nunca les dije vamos a recorrer el mundo, les dije este es un barrio, ahora ustedes lo tienen que ampliar, ¿no? Y los límites del barrio son los límites hacia donde uno quiera ir, así que ya queda en manos de ustedes ampliarlo. El espacio web, la verdad que es fantástico para eso, porque nos permite ir a museos, volver a las ciudades, volver a escuchar conciertos, bueno, y sin salir de casa, que es lo que nos toca ahora. Espero que les haya servido, que puedan generar alguna propuesta. Es lindo el encuentro siempre entre docentes y compartimos esta profesión que queremos tanto. Y cuando hablaba Andrea, no sé, me surgió la parte poética de esto, de un cantante uruguayo que se llama Jorge Drexler, que dice: amar la trama más que el desenlace, ¿no? Es decir, aprender a amar esto que nos está pasando, más allá del resultado, la meta, y nosotros diríamos el resultado del aprendizaje colaborativo. En la trama se juegan muchas cosas, ¿no? Y bueno, acá estamos, entramando el mundo pedagógico. Bueno, muchas gracias y por la escucha y por compartir el encuentro y por todos los aportes. Bueno, gracias a todos, cerramos, nos vemos en el próximo webinar entonces. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Nos vemos mañana, muy buenas tardes, gracias a todos. Bueno, sí. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.